Bueno, vamos a hacer una especie de repaso de las estructuras tridimensionales, fundamentalmente de los huesos y los ligamentos de pierna, tobillo y pie. Vamos a empezar primero por las estructuras blandas y las vamos a ir ocultando para poder ir viendo las estructuras duras un poco más en profundidad. Fíjense el refuerzo ligamentoso y tendinoso que hay en la articulación del tobillo. Esto es algo destacable, por ahí, por sobre otras articulaciones. Porque bueno, el tobillo y el pie en realidad no solamente tienen funciones musculares, sino que tienen funciones de distribución del peso del cuerpo muy importantes. Así que vamos a ir nombrándolas de algunas de estas estructuras y las vamos a ir pelando de alguna manera la pierna y el pie. Lo primero que podríamos ver es, como estructura, acá tenemos la tibia y el peroné. Entre medio de los dos, la membrana interósea, que fíjense que es una membrana que ocupa la región que dejan libres los dos huesos, ¿sí? Tiene algunos pequeños orificios cercanos al tobillo y cercanos a la rodilla, que permite el paso de algún paquete vasculonervioso, ¿sí? Pero fundamentalmente esa membrana interósea lo que intenta hacer es mantener unidos los dos huesos. Bien. Bien. Vamos a centrarnos ahora un poquito más abajo en la estructura del pie. Algunas cosas para tener en cuenta, ¿sí? Desde una vista anterior nos vamos a encontrar con estos dos grandes ligamentos que en realidad, fíjense que lo que hacen, por ejemplo, que es el ligamento tibiofemoral anterior, es un ligamento que une la cara inferior y anterior de la tibia con el peroné, por lo tanto refuerza esa articulación. Es un ligamento más bien pequeño, un poco más profundo, que está tapado a su vez en la parte posterior, o ayudado, ¿sí?, con el ligamento tibio peroneo posterior, que también cumple la misma función, pero lo hace desde atrás. Algún otro pequeño refuerzo que podemos ver, que vamos a ver en el tobillo, ¿sí? Pero estos dos ligamentos son ligamentos que tienen funciones de mantener a la articulación tibio-peroné inferior en contacto. Algunos refuerzos más que vemos en la cara anterior, por este lado, el retículo o el retináculo del pie, sobre todo en su fascículo superior. Esto es un ligamento que sostiene los tendones de los músculos extensores. Tenemos un fascículo superior, que fíjense que está por arriba de la altura del tobillo, y a su vez también tenemos un fascículo inferior que se encuentra a la altura del tobillo. Muy interesante este fascículo porque observen ustedes cómo envuelve al tobillo por delante, ¿sí?, tomando origen en la tibia, en el peroné, haciendo como si fuese una especie de vendaje por delante y por sobre la articulación tibio-peroneo-astragalina, y una inserción, fíjense, que está dada en la cara externa y en la cara interna. Es realmente un suspensor o una especie de sostén muy importante anterior de la articulación del tobillo, que tiene como función fundamental dejar espacio, fíjense, dejar espacio para que pasen los tendones de los músculos extensores. Ahí se puede ver, poner una vista superior, el espacio que dejan estos ligamentos. Bien. Vamos a ir a los que nombramos, ir escondiéndolos. El posterior, el anterior, el retináculo, el haz superior y el retináculo, el haz inferior. Y nos va a quedar, vamos a sacar la membrana interósea.
Así los elementos que vamos nombrando los vamos sacando. Y acá nos va a quedar el tobillo un poco más pelado para identificar algunos ligamentos sumamente importantes. ¿Sí? En la cara externa vamos a hacer hincapié en los ligamentos que sostienen y evitan la inversión del pie. Ahí atrás tenemos el ligamento posterior, ¿sí? En realidad peroneo calcáneo posterior, así se llama, que obviamente mantiene, fíjense cómo al peroné unido al astrágalo en la parte posterior. De manera lateral nos encontramos con el ligamento peroneo lateral, muy importante ligamento para evitar la inversión del pie. Vamos a esconderlo. Abajo nos encontramos con el ligamento peroneo calcáneo. Fíjense el refuerzo que hay en el tobillo. Y por delante, el ligamento peroneo calcáneo anterior. Acá tenemos una especie de trípode, ¿sí? O de tridente de ligamentos, que son los principales ligamentos que evitan la inversión del pie. Fíjense, por delante el ligamento peroneo calcáneo anterior, que está en verde. En el medio, el ligamento peroneo calcáneo, perdón, este es el peroneo astragalino, ¿sí? Este es el peroneo calcáneo y este es el peroneo astragalino posterior, ¿sí? Importantes ligamentos para evitar la inversión del pie. Vamos a ir escondiéndolos. ¿Qué más tenemos acá? Hay otro ligamento más, el ligamento lateral, en este caso astrágalo calcáneo, calcáneo astragalino. Fíjense que lo que hacen es unir de la parte lateral la articulación entre el calcáneo y el astrágalo. Lo mismo tenemos en la parte posterior, ligamento calcáneo astragalino posterior. Ya nos vamos a ir escondiendo los dos. Si empezamos a dar vuelta y vemos la cara interna del pie, nos vamos a encontrar primero con un ligamento tibio calcáneo posterior, ¿sí? Que en realidad lo que hace es reforzar a los músculos flexores. Un poquito más para acá. Bien. Acá nos encontramos también con unos cuantos ligamentos interesantes. El ligamento tibio calcáneo, la parte medial. Por debajo, la parte medial del ligamento tibio calcáneo. Y fíjense cómo por capas, si los vamos sacando, nos encontramos con algunos ligamentos más profundos. La parte medial del ligamento anterior, tibio calcáneo, perdón, tibio astragalino, y la parte posterior del ligamento tibio astragalino medial. Todos estos ligamentos de refuerzo. Vamos a ir escondiéndolos. Fíjense cómo va quedando descubierta la articulación del tobillo. ¿Sí? Algunas cosas más para decir. Fíjense que nos encontramos con los ligamentos que unen a los huesos del tarso, puestos en verde. Algunos ligamentos más que unen a los huesos metatarsianos. ¿Sí? Muchos pequeños ligamentos que unen a todas estas articulaciones que hay en el pie. Acá este ligamento es el ligamento, fíjense, que une al astrágalo con el primer hueso del metatarso.
lleno de ligamentos el pie. Estamos haciendo solamente hincapié en aquellos que resultan más importantes. Si miramos la planta del pie, algo para tener en cuenta, la aponeurosis plantar, fíjense cómo une a la base de los metatarsianos con el talón. Escondemos. Por debajo, un refuerzo, que es el ligamento longitudinal plantar, que fíjense que lo que hace es generar justamente un refuerzo, nada más que en vez de llegar a la punta del metatarso, llega a la base de los metatarsianos. Otro ligamento importante, ligamento superficial transversal metatarsal, muy importante en el mantenimiento del arco transversal, y fíjense, visto de frente, cómo ese ligamento deja espacios para que pasen los tendones flexores de los dedos. Fundamentalmente estas estructuras ligamentosas permiten que haya un buen recorrido de los músculos. Vamos a sacar todo el tejido blando y vamos a dejar solamente el tejido de los huesos. Bien, acá podemos identificar muy fácilmente, y si ponemos al pie de costado, ¿sí?, a las estructuras del tarso, del metatarso y de las falanges. ¿Sí? Fíjense la diferencia que hay en la estructura del pie con el hueso calcáneo y el astrágalo en el tarso, las cuñas, el cuboides, el escafoides en la parte anterior de este tarso, los metatarsianos del primero al quinto y por supuesto las falanges, que son los dedos. Bien identificable. En la cara lateral externa también podemos encontrarnos con el arco lateral interno, perdón, el arco lateral externo, ¿sí?, formado por la alineación de estos huesos. Vamos a darlo vuelta. Fíjense, en la cara interna también sumamente identificable, tarso, metatarso y falanges. También podemos encontrar acá la distribución del arco interno del pie, un poco más elevado, más prominente que en la cara lateral externa. Si lo ponemos de frente, también vamos a poder identificar lo que es el arco transversal, formado por la base de los metatarsianos. Acuérdense que la tensión de estos tres arcos lo que genera es la formación de la bóveda plantar. Algunas cosas para tener en cuenta de la articulación del tobillo, por ejemplo. Es muy importante, fíjense cómo, si sacamos la tibia, cómo es la superficie articular del astrágalo en la parte superior, cómo bien en la parte superior tiene esa superficie articular para la tibia, vamos a sacar el peroné, y cómo en la parte lateral se encuentra la superficie articular para el peroné. Tibia y peroné, recuerden que forman la mortaja astragalina, se denomina así para que encaje el astrágalo y permita, por su forma es una articulación troclear, y que permita los movimientos de flexión dorsal y flexión plantar, más las combinaciones de movimientos que hacen la inversión y la eversión del pie. Mucha superficie articular superior para el astrágalo, muy importante en la articulación del tobillo. Vamos a sacar el astrágalo. Fíjense, acá vamos a poder identificar bien, en este que es el calcáneo, ¿sí?, las tres superficies articulares del calcáneo con el astrágalo, superficie articular la posterior, la media y la anterior, y la superficie articular por delante del hueso navicular, el cuboides, la superficie articular para el astrágalo por delante. ¿Bien? Es una articulación que, si bien son articulaciones que prácticamente no se mueven, son sumamente importantes
a la hora de darle estabilidad al pie. Algo más para resaltar, vamos a agarrar el hueso calcáneo, vamos a dejar solito. Fíjense el hueso calcáneo, bien hueso corto, como podemos identificar todas las partes. Lo que está en blanco son superficies articulares. En la región superior, las superficies articulares para el astrágalo. En la cara anterior, la superficie articular para el hueso cuboides. Y en la parte posterior podemos ver la rugosidad que se encuentra en el calcáneo, ¿sí? Producto de la inserción del tendón de Aquiles. Y fíjense en la parte inferior, en el ápice de la parte inferior, aquí, el tubérculo del calcáneo que da inserción a la musculatura de la fascia plantar. Un poquito para atrás. Así nos queda armada la estructura ósea y la estructura ligamentosa de la pierna y el tobillo.